Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Les pido de toda su atención en los devocionales de esta semana, sobre todo para entender lo que el Señor nos quiere hablar acerca de la santidad. Por favor, vuelvan a escuchar el mensaje de ayer, el del domingo pasado, y sobre todo los estudios devocionales que tendremos durante esta semana para entender el domingo. El domingo Dios nos dará una palabra hermosamente liberadora. Ahora quiero preguntar o comenzar con esta pregunta. ¿Tú sabías que la santidad puede producir traumas? ¿Cómo? Escucha muy atentamente porque esto puede sonar contradictorio. En la Biblia, cada vez que los hombres santos fueron sobrecogidos con la presencia de Dios, nunca volvieron a ser igual. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la santidad de Dios. Por eso debemos de entender lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Por mucho tiempo, eh, podemos comenzar con una historia clásica. Tal vez esta introducción ha sido tan abusada que un grupo de escritores ha creado un club llamado el Club de la Noche Oscura y Tormentosa, donde cada año ellos otorgan un premio por las peores líneas introductorias de libros y de composiciones. Y tal vez cuando Marcos escribió su Evangelio, ya tenía un club de la noche oscura y tormentosa. Notemos la forma en que él comienza diciéndonos cómo Jesús calmó la tormenta en Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús y sus discípulos estaban en Galilea. Él había estado enseñando a las multitudes reunidas en la playa de ese gran lago llamado el Mar de Galilea. Ese lago es uno de los grandes diseños de la naturaleza, rodeado de montañas. Su agua fresca es una importante fuente de vida para los áridos, desérticos campos de Palestina. Los discípulos eran pescadores profesionales, sazonados, eran veteranos del lago. Ellos conocían de tal suerte sus corrientes, imprevisibles cambios, así como su belleza. El mar de Galilea es como una encantadora mujer cuyos estados de ánimo cambian drásticamente. Y cada marinero en la región sabe de su inconsistencia o de su inconstancia. A causa de su peculiar ubicación en las montañas entre el mar Mediterráneo y el desierto, el lago está expuesto a los extraños caprichos de la naturaleza. Fuertes vientos pueden atravesar su superficie como si estuvieran soplando a través de un túnel. Y esos vientos vienen sin advertencia y pueden transformar la tranquilidad del lago en una rugiente tempestad en cosa de segundos, aún con los equipos modernos. Hay personas que rehúsan navegar en el mar de Galilea por temor a perecer bajo su impredecible ira. Los discípulos tenían dos cosas a su favor, su veteranía y el estar con el Maestro. Cuando Jesús sugirió que hiciesen una travesía nocturna, los discípulos no sintieron miedo. Ellos estaban preparados para ese tipo de cosas y prepararon sus botes para cruzar. Pero el mar hizo un terrible berrinche. Y dice en Marcos 4:37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Lo que todo pescador galileo temía más sucedió. La impredecible tempestad azotó amenazando voltear el bote con su violencia. Ni aun el mejor nadador podría sobrevivir si fuese lanzado al agua.
Los hombres se sujetaron a la borda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estos eran botes de pesca rústicos, no eran transatlánticos ni barcos como conocemos hoy en día. O sea, una vuelta súbita o una alta ola golpeando un costado podía enviarlos a todos a la muerte. Ellos resistieron al mar furiosamente tratando de mantener la proa dentro de las olas. Y tal vez fue aquí que la oración del marinero se pronunció por primera vez. Oh Señor, tu mar es muy grande y mi bote muy pequeño. Y Jesús estaba profundamente dormido atrás del bote. Estaba tomando una siesta. No sé si tú has viajado en avión. Bueno, al menos las veces que he viajado, me ha tocado ver. Nos tocó una vez viajar y durante una tormenta. Y de repente el avión hacía sus, ¿cómo se llaman? Que se mueve y parece que se va a caer. Y muchas veces los pasajeros gritan horrorizados y las aeromosas al borde del pánico. Y todo eso puede suceder mientras el hombre que está sentado a tu lado está durmiendo como un bebé. Yo, la vez que me sucedió, quería sacudir a esa persona y despertarlo diciendo, ¿qué te pasa? ¿Que no tienes miedo a morir? La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal mientras todos temían. Jesús dormía plácidamente. Los discípulos estaban irritados. Sus sentimientos eran una mezcla de temor y enojo, y ellos despertaron a Jesús. No se creían ellos que él podría hacer eso en esa situación, que podría estar dormido mientras ellos peligraban. Y el texto nos aclara que ellos ciertamente no esperaban que él hiciera lo que hizo. En todo sentido, la situación era desesperada. Las olas se hacían más grandes y violentas cada segundo. Los discípulos no tenían idea de lo que Jesús iba a hacer. Ellos eran como la gente en cualquier lugar. Cuando la gente está en peligro y no saben qué hacer, miran de inmediato a su líder. El trabajo del líder es saber cuál es el próximo paso, aun si no hay posibilidad de un próximo paso. Y dice Marcos 4:38 que los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no notas que perecemos? Su pregunta no era realmente una pregunta, sino que era una acusación disfrazada, disimulada. Ellos estaban en realidad diciendo, ¿qué a ti no te importa nuestra suerte? Ellos estaban acusando al Hijo de Dios de falta de compasión. Y ese ataque contra Jesús es consistente con la costumbre de los seres humanos hacia Dios. Creemos que Dios tiene que escuchar quejas como estas de una humanidad ingrata todos los días. El cielo es bombardeado con las constantes acusaciones de gente airada, enojada. A Dios se le acusa de falta de amor, de crueldad, de lejanía, como si Él no hubiese hecho suficiente para probar su compasión por nosotros. No hay indicación en el texto de que Jesús replicara a la pregunta de sus discípulos. Su respuesta omitió las palabras y fue directo a la acción. Él guardó sus palabras para hablarle al mar y a la tormenta. Y en Marcos 4:39 al 40 dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Que no tienen fe? La vida de Jesús fue una sucesión luminosa de milagros. Hizo tantos que fácilmente nos fatigamos de escucharlos. Podemos leer este relato y pasar rápidamente a la próxima página sin conmovernos. Pero aquí tenemos uno de los más asombrosos milagros de Jesús. Un evento que dejó una impresión especial en sus discípulos. Fue un milagro que los dejó atónitos, aún a ellos, que eran pescadores profesionales. Jesús controló las feroces fuerzas de la naturaleza con el sonido de su voz.
Él no oró ni le pidió al Padre que lo librara de la tempestad, sino que él afrontó el asunto directamente. Pronunció un mandato, un imperativo divino, y la naturaleza obedeció al instante. El viento escuchó la voz de su creador y al instante se detuvo. Ni siquiera una leve brisa se podía sentir en el aire. El mar se puso como un espejo sin la más mínima ondulación. Y la reacción de los discípulos fue inmediata. El mar se había calmado, pero ellos aún estaban agitados, y dicen Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos un extraño patrón. No es extraño que la tormenta y el mar rugiente atemorizaran a los discípulos, pero una vez que el peligro hubo pasado y el mar se calmó, era de esperar que su temor desapareciera tan rápido como la tormenta, pero no sucedió así. Ahora que el mar estaba en calma, el temor de los discípulos creció. Pero ¿cómo explicamos esto? El padre de la psiquiatría moderna, Sigmund Freud, sugirió la teoría de que la gente se inventa la religión por miedo a la naturaleza, que nos sentimos impotentes ante un terremoto, una inundación, una devastadora enfermedad, y es entonces, dice Freud, que inventamos un Dios que tiene poder sobre estas cosas. Dios es personal, podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él o podemos rogarle que nos salve de las fuerzas destructoras de la naturaleza. No podemos rogarle a los terremotos, negociar con las inundaciones u ofrecerles ofrendas al cáncer. Así que dice la teoría que nosotros inventamos a Dios para que nos ayude a lidiar con estas cosas terribles. Pero lo significativo acerca de esta historia bíblica de Marcos es que el miedo de los discípulos se incrementó después de que la amenaza de la tormenta fue quitada. La tormenta los había atemorizado. La acción de Jesús para calmar la tormenta los atemorizó aún más. En el poder de Cristo vieron algo más temible de lo que habían visto en la naturaleza. Ellos estaban en la presencia de lo santo. Y nos preguntamos, ¿qué habría dicho Freud de esto? ¿Por qué se habrían los discípulos de inventar un Dios cuya santidad era más terrible que las fuerzas de la naturaleza que los hicieron inventar a ese Dios? Podemos entender si la gente se inventa a un Dios sin santidad que solo les traiga consuelo, pero ¿por qué un Dios más temible que el terremoto, la inundación o la enfermedad? Una cosa es ser víctima de una inundación o del cáncer, pero es otra cosa caer en las manos de un Dios vivo. Lo que los discípulos dijeron después de que Jesús calmó el mar es muy revelador. Ellos exclamaron en Marcos 4:41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Su pregunta en realidad era, ¿qué clase de hombre es este? Ellos estaban haciendo una pregunta de clase, estaban buscando una categoría familiar para ellos en la cual poner a Jesús. Es más fácil para nosotros saber cómo tratar a la gente cuando podemos clasificarla. Respondemos de una manera a la gente hostil y de otra a la gente amigable. Reaccionamos de una forma hacia los intelectuales y de otra a la gente social. Pero los discípulos no pudieron encontrar una categoría adecuada para clasificar la persona de Jesús. Él sobrepasaba toda clasificación. Él era sui generis, o sea, único en su género.
Los discípulos nunca habían conocido a un hombre así. Él era único, completamente extraño para ellos. Ellos habían conocido toda clase de hombres, altos, pequeños, gordos, delgados, inteligentes. Conocían hombres griegos, romanos, sirios, egipcios, samaritanos, judíos, pero nunca habían conocido a un hombre santo, a uno que pudiera hablarle al viento y a las olas, y que éstas le obedecieran. El que Jesús pudiese dormir bajo la tormenta en el mar ya era suficientemente extraño, aunque no único. Es raro encontrar gente que pueda dormir en la crisis, como la anécdota que les conté de la persona en el avión. Yo me impresioné que no es con ese hombre en el avión, pero él no se despertó y le gritó al viento para hacerlo detenerse bajo su mandato. Si lo hubiera hecho, yo habría buscado un paracaídas para salirme del avión. Jesús era diferente. Él tenía una asombrosa identidad desconocida, una supremamente extraña y misteriosa. Él hacía sentir a la gente incluso incómoda ante semejante velo de misterio. El episodio de cómo Cristo calmó la tormenta tuvo una especie de repetición en otro suceso en su ministerio. En el Evangelio de Lucas nos dice que este suceso aconteció en el lago de Genezaret. Y parece que a veces los judíos tenían problema poniéndose de acuerdo en cómo llamar a esa gran extensión de agua anidada en los montes de Galilea. En realidad el lago de Genezaret se le llamaba también el mar de Galilea. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Lucas 5, del 1 al 7. Si en alguna ocasión los discípulos se mostraron molestos e irritados con Jesús, fue en esta ocasión. Simón Pedro estaba cansado y frustrado porque había estado toda la noche pescando sin éxito. La pesca había sido terrible, suficiente para poner de mal humor a un pescador profesional. Y además estaba la frustración de lidiar con las multitudes que lo apretaban esa mañana mientras Jesús enseñaba. Y cuando el sermón de Jesús terminó, Simón quería irse a su cama en casa, pero Jesús quería ir a pescar, y su idea era adentrarse en aguas profundas. Y no se necesita mucha imaginación para leer entre líneas el sarcasmo de Pedro cuando él dice en Lucas 5:5: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si Simón hubiese tenido un respeto verdadero por la sabiduría de Jesús en esa ocasión, él se habría limitado a decir: sí, Señor, echaré la red. Pero a él le pareció necesario dejar constancia de su frustración. Es como si dijera: mira, Jesús, tú eres un maravilloso maestro. Tus palabras nos cautivan. En asuntos de religión tú nos confundes, pero por favor, danos un poco de crédito. Nosotros somos profesionales
y conocemos el negocio de la pesca. Hemos estado en el mar toda la noche y no hemos pescado nada. Los peces no están cayendo. Ya nos vamos a casa, ya nos vamos a dormir y trataremos más tarde. Pero si tú insistes, pues tenemos que complacerte. Entonces, pues claro que sí, echaremos las redes, porque tú dices. Yo me imagino ver a Simón Pedro intercambiando miradas con Andrés y murmurando sus quejas en voz baja mientras levantaba las redes recién limpiadas y las tiraba por la borda. Él hubiera estado pensando, benditos maestros, todos son iguales, creen que lo saben todo. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Tan pronto como Pedro lanzó las redes donde Jesús se lo indicó, pareció como si todos los peces del lago saltaran hacia ellas. Era como si los peces estuvieran compitiendo para ver quién se podía meter en ellas primero. Fueron tantos peces y el peso de ellos que las redes se comenzaron a romper. Los otros discípulos se acercaron con su bote y ambos botes se llenaron hasta la orilla, de tal manera que comenzaron a hundirse. Esa fue la pesca más extraordinaria que estos hombres habían presenciado. ¿Y cómo reaccionó Pedro? ¿Cómo hubieses reaccionado tú? Yo sé lo que habría hecho. Yo estoy hablando de mí. Yo habría sacado un contrato al instante y le habría pedido a Jesús que viniera al muelle una vez al mes por 5 minutos. Y así habría tenido el negocio de pesca más lucrativo de la historia. Pero los negocios y las ganancias era lo más lejos de la mente de Pedro. Aunque las redes rebosaban, Pedro no podía ni siquiera ver los pescados. Todo lo que él veía era Jesús. Y escuchen lo que dijo en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se había dado cuenta que estaba en la presencia del Santo hecho carne. Estaba desesperadamente incómodo. Su respuesta inicial fue de adoración. Cayó de rodillas ante Jesús y en lugar de decir algo como Señor, te adoro, te magnifico, él dijo, por favor, apártate de mí, por favor, vete, no lo puedo soportar. Alrededor de Cristo siempre había multitudes empujándose para tratar de acercarse a Él. Podemos encontrar al leproso que gritaba, ten misericordia de mí. O está la mujer con un flujo de sangre por 12 años tratando de tocar el borde de su manto. Y también está el ladrón en la cruz procurando escuchar las palabras moribundas de Jesús. Pues esta es la gente diciendo, acércate a mí, mírame, tócame. Pero no era Pedro. Su angustioso ruego fue diferente. Él le pidió a Jesús que se apartara, que le diera un espacio, que lo dejara solo. ¿Por qué? Pues no hay que especular o leer entre líneas porque ahí lo dice claramente. Soy hombre pecador. La gente pecadora no se siente cómoda en la presencia de la santidad de Dios. Hay un dicho que dice que a la miseria le gusta la compañía común. Otro es que hay compañerismo entre los ladrones, pero los ladrones no buscan consolación entre los policías. La miseria del pecado no quiere la compañía de la pureza. Notemos que Jesús no había dado a Pedro ni siquiera un sermón acerca del pecado, ni siquiera había habido una palabra de reprensión y de juicio. Jesús nada más le enseñó a Pedro cómo pescar. Pero cuando la santidad se manifiesta, no se necesitan palabras para expresarla. El mensaje era imposible de ignorarlo y Pedro lo comprendió.
La norma trascendente de toda justicia y pureza resplandeció ante sus ojos, igual que Isaías, antes de él en Isaías capítulo 6. Pedro fue devastado. Uno de los hechos extraños de la historia es la consistente buena reputación que Jesús goza aún entre los no creyentes. Es raro oír al no creyente hablar mal de Jesús. La gente abiertamente hostil a la iglesia y los que desprecian a los cristianos son con frecuencia liberales en sus elogios hacia Jesús. Aún como Friedrich Nietzsche, quien anunció la muerte de Dios y lamentó la decadencia de la iglesia, él habló de Jesús como el modelo de heroísmo. En los años finales de su vida, este hombre alemán los pasó en un asilo para dementes, y Nietzsche expresó su propia demencia firmando sus cartas "El crucificado". El abrumador testimonio del mundo es a favor de la incomparable perfección de Jesús. Aún está otro personaje, George Bernard Shaw. Aunque criticó a Jesús, no pudo pensar de una medida más alta que la de Cristo mismo. Él dijo de Jesús: hubo momentos en que él no se comportó como cristiano. No se puede ignorar la ironía en la crítica de Shaw. En términos de excelencia moral, aún quienes no aceptan la deidad o la obra salvadora de Cristo aplauden a Jesús el hombre, aún como Poncio Pilato cuando declaró: he aquí el hombre, yo no encuentro falta en él. Con todo el aplauso que Jesús consigue, es difícil entender por qué sus contemporáneos lo mataron, por qué las multitudes gritaban pidiendo su sangre, por qué los fariseos lo aborrecían y por qué este hombre tan gentil y correcto fue condenado a muerte por las corrientes religiosas más altas de la tierra. Para encontrar una respuesta a este misterio, podemos mirar a la Palestina moderna. El peregrino que visita Jerusalén se impresiona por la magnificencia de la venerable ciudad. Por la noche las viejas paredes son bañadas por un torrente de luces, dándole una apariencia mágica a la ciudad santa. Si alguien se acerca a la ciudad desde el Monte de los Olivos y pasa por el valle de Kidrón, a lo largo del encorvado camino, él o ella verá el monumento de la tumba de los profetas adornando el camino al lado del muro oriental, cerca del pináculo del templo. El monumento tiene siglos ahí, desde los días de Cristo, ahí en alto relieve. Están esculpidas las figuras de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. En los días de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento eran venerados. Eran los grandes héroes populares del pasado, pero mientras vivieron fueron aborrecidos, ridiculizados, rechazados, perseguidos y muertos por sus contemporáneos. Esteban fue el primer mártir cristiano. Él fue muerto por una turba furiosa porque les recordó acerca de la sangre que tenían en sus manos y les dijo en Hechos 7, 51 al 53: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por la disposición de ángeles y no la guardasteis. Podríamos haber esperado que estas palabras de Esteban hiriesen el corazón de sus oyentes y los trajeran al arrepentimiento, pero no fue así. ¿Cuál fue el efecto? Dice Hechos 7:54,
hasta el 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, escucha muy bien, te quiero dejar con esto. Este es un tema muy importante que no lo podemos pasar por alto. Escucha bien, mañana entenderás más acerca de el trauma de la santidad, porque habrá una parte 2 el día de mañana, pero te quiero dejar con esto, acerca de Esteban. La gente apreciaba la excelencia moral, siempre y cuando estuviese lejos, a una distancia segura de ellos. Los judíos honraban a los profetas a la distancia. El mundo de hoy honra a Cristo a la distancia. Y algo similar sucedió con Pedro. Él quería estar con Jesús hasta que se le puso muy de cerca y entonces Pedro exclamó: apártate de mí. Hay un libro que fue escrito en 1970 que se llama el libro El principio de Pedro, por Lawrence Peter y Raymond Hall. Lo puedes comprar y leerlo. Y alcanzó la lista de los mejores vendidos. El punto fundamental de su enseñanza se ha convertido en algo importante en el mundo de los negocios. La gente tiende a escalar su nivel de incompetencia en las estructuras corporativas. El principio de Pedro no tiene nada que ver con Simón Pedro, ese libro pues, excepto en que explica parcialmente por qué Pedro se sentía incómodo en la presencia de Jesús. El principio de Pedro toca la pregunta de la competencia y la incompetencia. El axioma de que la gente tiende a escalar el nivel de su incompetencia está basado en un estudio de promociones en el mundo de los negocios. Cuando alguien hace un buen trabajo, es promovido, comienza a ascender en la organización hasta que su ascenso alcanza cierto punto, el punto de dejar de hacer un buen trabajo. Así, dejando de hacer un buen trabajo, está condenado a pasar el resto de sus días trabajando a una escala más allá de su competencia. Y así la gente se ve atrapada en su nivel de incompetencia, y es una tragedia para ellos y para su compañía. Pero el libro menciona dos clases de gente que no caen en esa trampa: los súper incompetentes y los súper competentes. Los súper incompetentes nunca ascienden por su incompetencia. Ellos son cortados de la organización rápidamente. La verdadera ironía se encuentra en el grupo de los supercompetentes. El libro dice que el gran problema de la gente supercompetente es que ellos representan una enorme amenaza para sus superiores. Sus jefes temen que ellos los desplacen, de modo que la gente supercompetente triunfa no escalonando dentro de una organización, sino saltando de una organización a otra y escalando a medida que lo hacen. ¿Pero qué tiene que ver esto con la santidad? Por eso lo veremos en dos partes. Mañana lo entenderás. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que cuando somos confrontados por tu presencia, por tu santidad, no volvemos a ser los mismos, porque reconocemos nuestra pecaminosidad que vive dentro de nosotros. Como Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero hacer son las que hago, y las que quiero hacer no las hago.
Ayúdanos a entender, Señor, y a entender que tu santidad es más profunda de lo que muchas veces superficialmente conocemos. Por eso la gente se fabrica ídolos, porque quiere tenerlos, no a la imagen tuya, sino a su imagen de ellos, mortal, humana, pecadora, para manipular y controlar. Como ahora estas fiestas de ídolos, Señor, que vemos aún en las noticias, aún en los pueblos, en los ranchos, cómo veneran estatuas de ídolos, de santos, que no oyen, ni hablan, ni caminan. Pero es porque no queremos ser confrontados con la santidad tuya, porque tú eres un Dios santo, temible en santidad. Revélanos durante esta semana, Señor. Revélanos el temor tuyo, porque como dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor es entender, comprender, saber que tú eres un Dios santo y por eso nos mandas, sed santos como yo soy santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.